¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a su culto de estudio bíblico en este día miércoles 2 de septiembre. Estamos iniciando un nuevo mes de la mano del Señor. Seguros que venga lo que venga en este nuevo mes, el Señor nos va a seguir sosteniendo. Los hijos de Dios no tienen que tener temor de malas noticias, sino que deben de estar seguros en las promesas de Dios. La palabra de Dios para el cristiano es como una roca firme, y el creer estas promesas y el obedecer esa palabra hace que nuestros pies estén firmes sobre la roca y nada nos pueda mover, ¿verdad? El Señor con su Espíritu Santo nos recuerda estas palabras justo a tiempo. Así que yo quisiera que abra su Biblia, por favor, en esta tarde, en el Salmo 113. Abra su Biblia, Salmo 113. Dios levanta al pobre, así se titula este capítulo. Dice así la palabra de Dios: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Qué precioso es saber que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios de milagros, un Dios que es digno de ser alabado en todas las naciones. Vamos a comenzar este culto con una oración, diciéndole al Señor que queremos que su Espíritu Santo nos alimente con su palabra, nos llene, nos mueva, ¿verdad? Para poder comprender y obedecer mejor su palabra. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por habernos sostenido en la dura prueba que estamos pasando a nivel mundial. Una pandemia, una crisis económica, bastantes pérdidas laborales, pérdidas de salud, seres queridos, pero Señor, estamos parados sobre esa roca firme que eres tú, que es tu palabra, que son tus promesas. Ayúdanos, Señor, a creer en esa palabra. Ayúdanos a ser obedientes cada día más a tus mandamientos, por amor y por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por habernos dado un nuevo corazón, por habernos regenerado. Y ahora te queremos pedir que nos ayudes a comprender bien el estudio de esta noche, a deleitarnos en tus alabanzas, a ser llenos de tu Espíritu Santo, a recibir paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando cada día de esta prueba a depender más y más de ti y a creerte a ti. Ayúdanos a conocerte un poco más cada día. Confiamos en ti, Señor, y ponemos este culto en tus manos, que sea para gloria y honra y alabanza tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Alabemos juntos al Señor, que se de pie. Hey, el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gracias por estarse sintonizando. Y sé que el Señor tiene planes para tocar sus corazones, para darnos fe, para decirnos: hijo, estoy contigo, no importa lo que suceda, no importa lo que escuches, no importa lo que veas, estoy contigo. Vamos a esperar en Dios y vamos a cantarle con todo el corazón, no viendo a nuestro alrededor ni lo que la gente está escuchando, sino solo cantando. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene,
tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Crea lo que canta, me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Solo mujeres, mano me, tu espíritu siempre tú me llevas. Ahora los hombres, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria Él nos va a llevar. Ahora todos, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Y eso es cierto, hermano, por siempre y para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor. Danos una vigilia increíble, Padre, con tu palabra, con tu presencia. Cambia nuestro corazón esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré
exaltado tu nombre. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, que es más que palabras y es más que una canción. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dígale: Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de
Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú con un propósito nos has traído, Señor, a sintonizar la vigilia de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, por los que están en primera línea, Señor, los médicos, enfermeras, personal de servicio, los policías, los soldados, los que están en puestos de autoridad en el gobierno, en los ministerios, en la asamblea, Señor Jesús, en la Corte Suprema, Señor. Que piensen, Señor, en las necesidades del pueblo, Señor, en las angustias y preocupaciones antes de sus intereses, Señor. Porque hay mucha gente enferma, Señor, enferma de COVID, hospitalizados, o a lo mejor en su casa, recibiendo atención o algo otro sin recibir atención, Señor. Confiando únicamente en ti, Señor, que tú vas a sanar sus cuerpos, Padre. Y sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Pero eso denota, Señor, la desatención que puede haber a las necesidades de tu pueblo, Señor. Te pido también por los que pasan otros tipos de enfermedades, del corazón, de cáncer, Señor. El estrés puede estar ocasionando problemas también mentales. Te pido, Señor, que tú te glorifiques obrando, Señor Jesús. Que tú, Señor, toques los cuerpos enfermos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, también por los problemas económicos, de desempleo, Señor. Gente que ha perdido su trabajo, gente que está recibiendo menos de su sueldo, Señor. Te pido, Señor, por los negocios de mis hermanos, Señor, que están en quiebra, 5 meses cerrados, sin obtener ingresos y con los compromisos encima, Señor Jesús. Que tú obres, Señor, y los que están operando, Señor, que tú los bendigas, Señor. Que tú guardes a mis hermanos, Señor, de toda enfermedad, de todo contagio, Señor. Te pido por los que tienen problemas de reactivación, Señor. Que tú, Padre bendito, proveas los recursos que ellos necesiten, Señor, para pagar sus compromisos. Que mandes a los clientes, Señor, que des nuevas ideas de qué negocios emprender, Señor Jesús. Por nuestros hijos o nietos, Señor, que están experimentando estrés de estar encerrados, que están estudiando de una manera diferente a lo que lo han hecho antes, que tienen que estar quietos ante una computadora, Señor, ante un televisor. Y, Señor, y si los padres tienen que ir a trabajar, ¿qué va a hacer de los niños sin nadie que los supervise? Se presentan días difíciles, días complicados, que necesitamos de tu sabiduría, Señor, de tu dirección, Señor Jesús. Te pedimos también, Señor, por nuestra iglesia, Señor Jesús, por la reapertura anhelada y planeada, Señor, que sea en tu tiempo, Señor. Que tú dirijas, que dé sabiduría, Señor, por la manera en que la tengamos que hacer, Señor. Por el colegio también, Señor. Que tú también, Señor, proveas a los padres de familia, Señor, para que puedan cumplir sus compromisos, Señor, y pueda pagarse los salarios de todos los que sirven en el colegio, Señor. Señor, que tú te glorifiques. Oh, que obres, Señor Jesús. Siempre estás obrando y siempre estás actuando, Señor Jesús, aunque no lo sintamos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por esta nueva normalidad, Señor, que se nos viene encima, Señor, que trasciende a lo que es la pandemia, a los problemas económicos, Señor, a los problemas de contagio, de rebrote, Señor. Que tú nos guardes, Señor, que tú nos protejas, Señor. Que tú, Padre bendito, tengas cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, por los que no te conocen, Señor Jesús, que podamos ser instrumento de bendición para ellos, Señor. Que aún en medio de la adversidad, Señor, en medio de los sufrimientos, Señor, podamos hablar de ti, Señor. Que la situación que puedan estar pasando otras personas nos permitan hablarle de ti también, Señor. Que pongas esa carga, Señor,
de compartir tu palabra con los que no te conocen, Señor. Y si alguno no está reunido en una célula, Señor, que busque, que pregunte a un líder, a un pastor de red, cómo puede hacer para conectarse a un grupo. Y si usted no se ha estado reuniendo con su grupo, haga un grupo de WhatsApp o de Zoom. Vea qué medio, por qué medio puede usted estar en contacto con otros hermanos, familiares también, porque no tiene que ser personas ajenas, aún con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Podemos estar llevando a cabo el estudio bíblico en base a las prédicas, a las cápsulas de fe que nos envían nuestros pastores, que podamos reflexionar sobre esos temas, Señor, pero que estemos activos, Señor. Que no nos embargue, no nos agobie la situación, Señor, sino que nos permita agarrarnos más de ti, Señor, a poder confiar y esperar en ti, Señor Jesús, que tú eres nuestra esperanza, no estamos solos. Hay de los que no te conocen, que no tienen esperanza, no tienen fe, no tienen a quién acudir, Señor. Muéstrate a ellos también, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por que nos permite, Señor bendito, a través de esta vigilia, edificar nuestras vidas, Señor. Que podamos experimentar un testimonio, Señor, que lo podamos compartir y que podamos ver, Señor, la obra de tus manos manifestada en cada uno de nosotros, Señor. Si el hecho también de estar vivos y con salud, que no nos hemos enfermado, que no hemos dejado de comer, Señor, refleja, Señor, tu cuidado, Señor, tu protección y tu provisión. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes esta noche, Señor, que sea de impacto y de transformación en nuestras vidas los testimonios que escuchemos esta noche, Señor, y que aumente el número de testimonios que tengamos que compartir en cada vigilia. Gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo tu control, Señor. Aunque a veces dudemos, Señor, tú estás en control. Para ti no hay nada imposible, ni se ha salido nada de control, Señor. Aún en nuestra debilidad, en nuestras fallas, tú nos sigues amando, tú nos sigues perdonando, tú sigues teniendo cuidado en nosotros. Que el enemigo no le meta en su mente que es indigno, que no merece el cuidado ni el milagro de Dios. Es que ha dudado, que ha pensado cosas inapropiadas o indebidas, eso no importa. Dios lo ama, Dios nos ama incondicionalmente. Y tenemos que estar aferrados y afirmados en ese amor de Dios que es incondicional, para poder esperar de Él. No hagamos a un Dios pequeño, hagamos a nuestro Dios grande como Él es, confiando y entregando todas nuestras cargas y todas nuestras necesidades. En el nombre de Cristo, tu Hijo, hemos orado y entregamos el resto de esta vigilia. En el nombre de Cristo. Amén. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, yo quiero ver tu grande amor. Y solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Oh Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Oh sí, Señor, solo tú. Cephad Church, una iglesia centrada en el Evangelio, le da la bienvenida.
y le presenta los anuncios de la semana. Nuestra iglesia está organizando un plan de reapertura para sus cultos presenciales. Por lo tanto, nuestro compromiso ante la reapertura es el siguiente. Por el momento se mantiene la opción de iglesia online por medio de nuestras redes sociales. Nuestro templo estará siendo debidamente sanitizado antes y después de cada culto. Las sillas estarán a 2 metros de distancia con la posibilidad de sentarte con familiares que viven bajo tu mismo techo. Además, contaremos con servidores a la entrada del templo con los protocolos debidos para tomas de temperatura y dispensadores de alcohol en gel. Agradecemos a Dios por su provisión. La palabra de Dios dice en Malaquías 3, del 10 al 12, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si desea seguir adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas, ahora lo puede realizar de las siguientes maneras a cualquiera de nuestras cuentas. Haciendo un depósito personalmente en el banco. Por medio de un depósito o transferencia desde su banca en línea. Puede anotar en estos momentos los números de cuenta, tomar una foto a su pantalla o una captura desde su móvil. O a través de nuestra nueva plataforma totalmente segura por WhatsApp, realizando los siguientes pasos. Agregue el número de WhatsApp de Cephad Church, 2260-4834. Escríbanos un mensaje diciendo que desea realizar su ofrenda. Posteriormente, le enviaremos un enlace totalmente seguro y personalizado para que pueda ofrendar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Gracias por seguir apoyando el ministerio. En esta cuarentena, le invitamos a ser instrumento de bendición en las manos del Señor compartiendo del Evangelio. Todos los días los pastores Francisco y Javier Carrá comparten un video evangelístico en sus páginas de Facebook. Le animamos a ver los mensajes, darles like, comentarlos y compartirlos en sus redes sociales. Con ello estará haciendo que el Evangelio alcance y llegue a más personas. Puede encontrar las páginas de nuestros pastores en Facebook como Pastor Francisco Carrá y Pastor Javier Carrá. Para el mes de septiembre en Estudiemos la Biblia, estaremos leyendo un capítulo diario del libro de Job, cuyo propósito es animar a los creyentes a someterse con humildad bajo la mano de Dios con las pruebas dolorosas, esperando en su justicia y en la vindicación final del piadoso. En cada estudio encontrará preguntas que le ayudarán a aplicar la Biblia a su vida diaria. Al mismo tiempo, puede encontrar videos todos los días en Instagram y Facebook con el hashtag Sabiduría para la Vida. Puede descargarlo en la descripción de este video o también en nuestra página web www.cephadchurch.com. Ha llegado el momento de la palabra de Dios. Por favor, tome asiento y deje de hacer otras cosas. Prepárese para recibir el mensaje como si estuviéramos todos en la iglesia. Evite distracciones y conversaciones. Prepare su Biblia, lapicero, agenda y deje que el Señor le ministre. Con ustedes el pastor Javier Carrá. Y bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos al estudio número 3 del segundo diplomado de Teología Sistemática. Recuerden que tenemos ya ratitos de estar estudiando Teología Sistemática. Esa palabra teología asusta a muchos. Y muchos creen que es solo para pastores o solo para predicadores, pero la teología es para los papás. La teología es para los jóvenes. La teología es para los jefes, para los empleados, para las amas de casa, para todo el que se considere cristiano. Y de hecho hay un título muy llamativo de un predicador que dice: todos somos teólogos.
Y lo que él argumenta en ese libro es que toda persona que tiene fe en Dios es teóloga de alguna u otra forma. Lo que hay que preguntarnos es si tiene una buena teología o una mala teología, porque todos de alguna manera tenemos nuestras creencias, pero pueden estar equivocadas, ¿verdad? Y acuérdense que una teología correcta, bíblica, nos conduce a una vida de obediencia, a una vida de victoria. Así que la idea de la teología es, hermano, que sea fiel a la Escritura, pero también que sea útil para la vida. Necesitamos algo práctico, algo aplicable, ¿verdad? Y mi oración es, hermano, que mientras estudiamos, mientras llevamos a cabo estos estudios bíblicos, usted pueda crecer en adoración y en alabanza al Señor. Que no crezca en orgullo, ¿verdad? Y no se ponga a pelear con su vecino por religión o por teología o por doctrina, sino que nos haga más humildes, más amorosos del prójimo, más pacientes, más, eso sí, más apasionados por servirle a Él. Esta es la idea, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que se terminó el tiempo para enviar la hoja de repaso del diplomado anterior. Tenían todo el mes de agosto para podérmela enviar, ¿verdad? Y si usted la envió, debía enviarla con su nombre completo para que el registro académico tome ahí su nombre y le acredite a su favor el diplomado. Así que muchísimas gracias a todos por su esfuerzo. Si alguien tuvo una situación de fuerza mayor y no la pudo enviar, pero todavía me la envía esta semana, se lo vamos a recibir, no hay ningún problema. Lo que no queremos es que nadie se quede sin estudiar, ¿verdad? Usted se fija, este es un ministerio, se llama Gracia Soberana, es un ministerio totalmente gratuito. Nos sostenemos con ofrendas voluntarias, por supuesto, cuando estamos en presencial, recogemos ofrendas y es voluntaria, ¿verdad? El que nos puede ayudar es de gran bendición. También a través de PayPal, usted ha visto ahí en el grupo Campus Virtual y Campus Presencial, usted puede ayudar al sostenimiento de este ministerio. Sin embargo, nuestra visión es que no haya obstáculo para el estudio de la teología. Que el que quiera prepararse para servir, se pueda preparar sin pagar nada. Y gracias, hermanos, por perseverar en el estudio, ¿verdad? Vamos a tener nuestra segunda promoción de licenciados en teología. ¿Cómo así, pastor? Bueno, usted sabe que nosotros funcionamos a base de diplomados. Ahorita estamos en el diplomado que se llama Teología Sistemática 2. Dura como unas 15 semanas más o menos. Acabamos de terminar Teología Sistemática 1. Comenzó allá por marzo más o menos y vino a terminar aquí casi a mediados de agosto, ¿verdad? Así que todos los años tenemos 3 diplomados. Si usted es constante con nosotros y se queda estudiando con nosotros varios diplomados, cuando usted llega a 14 o más diplomados, usted tiene derecho a recibir un diploma equivalente a licenciatura en teología. ¿Por qué? Porque hemos calculado que ha cubierto todas las áreas que abarcan la teología, ¿verdad? Así que usted estaría recibiendo ese diploma respaldado por nuestra denominación y nuestra iglesia, Centro Familiar de Adoración. Así que yo le animo a que sea como esta segunda promoción que se va a graduar el mes de diciembre. Yo ya les leí los nombres, ¿verdad? Pero por si alguno se quedó sin escuchar su nombre, tenemos varios hermanitos, ¿verdad? Como el hermano Aldo Sadi Castro, Luis Alexander Coto, la hermana Patricia Carolina Guillén, hermano Mario Interiano y su esposa Carla de Interiano, el hermano Carlito Jerez, por supuesto, el hermano Guillermo José López Vigil, el hermano Mario Padilla, hermano Ramoncito Reyes, estuvo cumpliendo años esta semana, felicidades al hermano Ramoncito, y hermana Saná. Si alguien yo me he quedado sin mencionarlo, por alguna razón, usted cree que ya en diciembre va a alcanzar 14 diplomados o más y que ya le toca graduarse, por favor escríbame por inbox y vamos a revisar su caso, ¿verdad? Hay veces los hermanos mandan la hoja de repaso o mandan el examen y no me ponen su nombre completo, según DUI. Entonces el registro académico puede equivocadamente no acreditarles su diploma, ¿verdad? De esa materia. Y eso es el caso que se nos podría haber dado. Pero si usted tiene su material, usted nos comprueba que llevó el diplomado y se lo acreditamos. No hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar entonces con el estudio de esta noche. Yo le pido que me acompañe siempre en una oración. Tenga frente a usted el estudio número 3 que se llama
regeneración y llamamiento. De eso vamos a estudiar este día con la ayuda de Dios. Regeneración y llamamiento. Oramos. Padre, muchas gracias por tu presencia. Te hemos sentido, Señor, en el momento de las alabanzas, en el momento de la intercesión. Tú has usado a tus siervos y te pedimos en este momento que me uses para poder proclamar tu palabra de una manera adecuada, comprensible, práctica, aplicable, Señor, para que todos podamos ser, con ayuda de tu Espíritu Santo, hacedores de tu palabra. Es lo que más te pedimos, es lo que más anhelamos y lo que más necesitamos. Que al estudiar nos demos cuenta cuán grande ha sido tu amor y tu gracia, Señor, que hoy nos tiene en una relación recta para contigo, siendo nosotros personas pecadoras, personas imperfectas, que te fallan mucho, pero Señor, nuestros caminos torcidos están siendo enderezados por tu Santo Espíritu. Gracias por tu evangelio, gracias por tus buenas nuevas. Permite que también nos deleitemos en lo que vamos aprendiendo esta noche, que ningún hermano lo sienta cargoso, largo, aburrido, sino que se deleite en conocer las verdades de la palabra y que eso lo lleve a una vida de mayor gozo, mayor paz, mayor confianza y fe en ti y mayor devoción para poderte servir. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Bueno, vamos a tener listo ahí nuestro lapicero, nuestro resaltador, ¿verdad? Vamos a llenar las palabras que faltan o a subrayar según sea el caso. Dice así el estudio número 3. El título es Regeneración y Llamamiento. La introducción dice así: si nos preguntamos cómo fuimos salvos, la palabra a llenar ahí es salvos, debemos considerar el proceso que aprendimos en las primeras lecciones, llamado Ordo Salutis, el orden de la salvación, ¿verdad? ¿Cómo fuimos salvos? Bueno, consideremos el Ordo Salutis. Decíamos que estando muertos, ahí la palabra es muertos, en delitos y pecados, el Señor nos regeneró. Es decir, subraya estas tres palabras, por favor: sopló nueva vida. Cuando usted oiga regeneración, inmediatamente piense, el Señor sopló nueva vida. Es como el acto de la creación. ¿Se acuerdan en la creación, en el Edén? El Señor sopló vida en ese hombre que Él había hecho del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida. Esa es la generación o la creación, ¿verdad? Pero esta es la regeneración. Es una recreación. Es un nuevo nacimiento. En la regeneración, el Señor, ¿qué hace? Sopla vida. Ya subrayó, ¿verdad? Sopló nueva vida en nosotros mediante su Espíritu. ¿Listo para subrayar? Hizo una, subraye, renovación interior completa. Renovación interior completa y profunda de nuestro ser. Después de regenerarnos, nos llamó. Esa es la palabra que va ahí. Nos llamó a la fe en su evangelio. Estos son los dos conceptos que vamos a ver hoy: la regeneración y el llamamiento. Ahora, vamos a hacer un corto comentario. ¿Qué va primero? Porque hay mucho debate en algunos círculos cristianos. Hay cristianos pleitistas, usted. Hay cristianos que pelean por todo, ¿verdad? Y sobre todo si usted se casa con una ideología cristiana, ¿verdad? Usted dice, yo soy calvinista, yo soy arminiano. Entonces ahí empiezan los debates, ¿verdad? Infructuosos en muchos casos. No le digo que no se aprende, ¿verdad? De estos debates, pero en la mayoría de los casos, cuando se mete la carne, son infructuosos. ¿Qué vino primero? ¿La regeneración o el llamamiento? Y la respuesta va a depender mucho de qué entendemos por regeneración. Si usted entiende que es soplar vida, entonces es obvio que ella va primero. Pero si usted confunde regeneración con santificación, y ahí está el problema, entonces va a decir, no, primero el llamamiento y después viene la regeneración, ese proceso donde Él nos va santificando. Ahí está el problema. Ahorita se lo acabo de resumir en 10 segundos.
¿verdad? Es un mal concepto del término regeneración, es lo que ha generado esta disputa, ¿verdad? Leamos. Muchos cristianos confunden el término regeneración, subráyelo, regeneración, creyendo que se refiere al proceso de santificación. Dicen ellos, sí, poco a poco el Señor nos va regenerando, pero no, en realidad el Señor nos va santificando. Ese es el proceso, la santificación. Pero la regeneración es otra cosa totalmente distinta. Es lo que ocurre al principio, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, debido a la caída de Adán. Así nacimos, separados de Dios. Y el Señor nos despertó, sopló nueva vida en nosotros. Y ahora tenemos interés por las cosas de Dios y estamos sensibles, estamos abiertos. Y ahí viene el llamamiento, ¿ya? Entonces la regeneración es otro proceso, no es la santificación. Bueno, espero no estarlo confundiendo más. La santificación dice que se va dando de forma gradual en la vida del cristiano que ya ha sido justificado. Debido a esa confusión de términos, hay mucho debate sobre la pregunta, ¿qué es primero, la regeneración o el llamamiento? Hay mucho debate. Yo quiero que a usted le quede bien claro. Lo primero es la regeneración, porque estábamos muertos y Él sopló vida. Amén. Lo primero es la regeneración. Llenémoslo ahí. Listo para subrayar. Para efectos de este estudio, debemos tener claro que por regeneración nos referimos a la renovación interior que Dios hace en el incrédulo. Subraya esa palabra, renovación interior, que Dios hace en el incrédulo. Dándole un nuevo, ¿qué le da el Señor? Un nuevo corazón. Corazón, esa es la palabra ahí. Abriendo sus ojos, o quitándole el velo, ¿verdad? Que es lo mismo. Y dándole oídos. Oídos, es la palabra ahí, para oír el evangelio. Es Dios soplando nueva vida. Anótelo por favor, nueva vida. En los huesos secos. ¿Se acuerdan de esa ilustración poderosa del profeta Ezequiel? Ya la vamos a ver dentro de poco. Evidentemente la regeneración es primero. Yo quiero que me subraye por favor esas palabritas. Evidentemente la regeneración es primero. Es lo primero. No lo digo yo. Lo dice el Señor Jesús, ya lo vamos a ver ahorita. La regeneración es primero, luego el llamamiento de Dios. Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ahí está la regeneración, nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ojos para ver su pecado, para ver la belleza de Cristo, no tiene oídos para oír el evangelio. El que no nace de nuevo no está listo para escuchar el llamamiento. Por eso vemos a Nicodemo diciendo, pero ¿cómo un hombre puede volver a entrar en el vientre de su madre? No entendía. Y Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no entiendes esto, ¿verdad? Como diciendo, ya ves que por más teoría religiosa, si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una renovación interior, si el Señor no te da nuevos sentidos espirituales, no se puede convertir uno, no se puede ser un verdadero creyente. Te es necesario, le decía Jesús, nacer de nuevo. ¿Y quién hace eso sino el Espíritu de Dios? Uno dice, el viento sopla de donde quiere y uno no lo ve, solo oye su sonido, ¿verdad? Y ve sus efectos. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo es soberano. Él hace nacer de nuevo a quien Dios quiere. Y la persona ahora está lista para recibir el llamamiento. ¿Qué es primero entonces? ¿Regeneración o llamamiento? Ajá, iglesia, ¿qué es primero? Regeneración. No se te olvide, regeneración. ¿Y regeneración qué es? No es lo mismo que santificación. Eso va a venir después. Regeneración es que Dios sopla nueva vida. Ok. Vamos a empezar a estudiar la regeneración. Hasta ahorita ningún asterisco, ¿verdad? Hasta ahorita ningún asterisco. Solo estamos
entrando en calor. A1. Cuando hablamos de regeneración, nos referimos a una, subraye, obra creadora de Dios. Es una obra creadora de Dios, en la cual Dios es activo y nosotros totalmente pasivos. Anótelo, pasivos. Cuando el Espíritu regenera a alguien, esa persona no pone nada de su parte, simplemente es regenerada. Es como cuando usted nació. ¿Qué hizo usted cuando nació? Para empezar, no pediste ser concebido. Te concibieron tus papás porque Dios así lo quiso. Y luego, ¿qué hiciste tú en el vientre? No, si lo único que hacías es estarte moviendo ahí, pero no hiciste nada, no pusiste nada de tu parte para existir, para crecer. Era Dios el que te estaba tejiendo, el que te estaba formando, el que te protegió. Y luego a la hora de nacer, ¿cómo contribuiste tú? Uno no colabora ni contribuye, uno simplemente nace. El doctor le ayuda y uno sale ahí, te colgaron de los pies y quizás lloraste, quizás no. Pero de la misma forma, cuando nacemos de nuevo, somos pasivos en ese proceso. El Señor es activo, Él hace la obra, Él nos hace nacer de nuevo. Veamos en la Biblia cómo el Señor es activo y el hombre es pasivo en el nuevo nacimiento. Más, a todos los que le recibieron, estoy en Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire qué tremendo. Cuando usted ya aceptó al Señor y se convierte en hijo de Dios, todo eso ocurrió no por la voluntad de ninguna persona, sino por la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan 1, 12 y 13. ¿Verdad? Que el nuevo nacimiento se da porque el Señor así lo quiso. Él es activo, nosotros pasivos. Así que hablar de regeneración es una obra creadora. Dios está creando, está dando un nuevo nacimiento, está creando un nuevo corazón, un nuevo ser adentro de nosotros. A2. Dicha obra creadora produce nueva vida. Subraye, nueva vida. Nueva vida. El pecador es vivificado juntamente con Cristo. Y es, anote esta palabra, capacitado. Capacitado para creer, arrepentirse y hacer buenas obras. Quiere decir que el viejo hombre no podía hacer esas cosas. El viejo hombre no podía creer, no podía arrepentirse, no podía hacer buenas obras. Si hacía algunas cosas buenas, era quizás por la gracia común, pero las hacía con motivos egoístas. Así que las buenas obras no salvan a nadie, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos hizo nuevas criaturas, puso en nosotros el principio de fe, la semilla de fe. Ya nos puso la capacidad. Ojo, hermano, la regeneración, la persona todavía quizás no ha creído en Jesucristo. Simplemente el Señor ha soplado vida y ahora está listo para que alguien le predique y entonces venga Cristo. ¿Ya me entiende? Simplemente el Señor le ha vivificado, le ha dado nueva vida, lo ha preparado para que se convierta. ¿Sí? Solo el cristianismo habla del nuevo nacimiento. Solo el cristianismo. Todas las demás religiones creen que el ser humano es capaz de reformarse y de empezar a obedecer cierto código moral. Pero el cristianismo te dice, no, el ser humano está caído, necesita nacer de nuevo, necesita un milagro, que el Espíritu venga, lo renueve y entonces el ser humano va a poder reformarse. Pero necesita la salvación que solo Dios le puede dar. Solo el cristianismo te habla de nuevo nacimiento. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Ahí está hablando de esa nueva creación. Él nos hace, ¿verdad? Nos regenera. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el versículo por excelencia que habla de esa nueva creación, de esa regeneración. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús.
La primera vez fuiste creado en Adán, cuando naciste. Pero ahora cuando naciste de nuevo, eres creado en Cristo Jesús, por obra del Señor, para que hagas buenas obras, las cuales Dios puso en tu camino. Amén. 3. Algunos versículos sobre la regeneración, también llamado nuevo nacimiento. Vamos a leer algunos nada más, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre, mire esta promesa, esparciré sobre vosotros agua limpia, hablando del Espíritu, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, hablando cómo el Señor nos iba a purificar, ¿verdad? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, ahí está el nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir un corazón de carne? Un corazón sensible, diferente por las cosas de Dios, ya no va a ser duro. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, está hablando una promesa en Ezequiel de una nueva vida que el Señor iba a poner dentro de nosotros, que nos iba a hacer templo del Espíritu Santo. Ahora, no sé si vamos a alcanzar a leer todo, Ezequiel 37 del 1 al 10, pero mire qué curioso, en Ezequiel 36 se da la enseñanza o la promesa de la regeneración. En el 37 nos da la ilustración. Ahí viene el valle de los huesos secos, estaban muertos, y el Señor sopla de los 4 vientos, y esos huesos vienen y viven. Amén. Y dice el Señor, así voy a hacer con Israel. Vamos a leer rápido. 37 del 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Había muerte ahí. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera, o sea, ya meses de estar muertos, años. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Excelente respuesta cuando uno no sabe, ¿verdad? Tú lo sabes, Señor. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire, él va a soplar nueva vida. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mire el respaldo del Espíritu Santo a la predicación. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha hecho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Es una profecía, hermano, de lo que iba a ocurrir años más tarde a través de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo iba a vivificar un montón de gente, y ese montón de gente iba a venir a la vida y iba a poder convertirse al oír el mensaje del Evangelio. Así que la regeneración, el Señor sopla nueva vida. Veamos un par de versiculitos más. Vamos a leer Hechos 16, 14. Mire cómo el Espíritu regenera. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oiga usted, no era cristiana, sino que era una persona que adoraba según la fe judía, es decir, no conocía el Evangelio de Cristo, adoraba a Dios como lo hacían los judíos, ¿verdad? Estaba oyendo la predicación del Evangelio, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga, primero es la regeneración y después el llamamiento. Pablo está haciendo llamamiento a creer al Evangelio, pero si el Espíritu Santo no tocaba el corazón de esta mujer, ella no se iba a convertir. Por cierto, fue de las más fuertes convertidas en Macedonia, y en la casa de ella se fundó una iglesia
Una iglesia que apoyó tremendamente las misiones del apóstol Pablo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue necesario que ocurriera? Que el Señor abriera su corazón. ¿Para qué nos sirve conocer la regeneración, hermano? Para orar y decir: Señor, abre los corazones de los que van a oír este mensaje. Señor, prepara esas citas divinas. Señor, sopla vida. Para que cuando yo predique, para que cuando vean el video que les voy a enviar, ellos ya estén listos, estén atentos al mensaje del Evangelio. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, quisiera leer uno más. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mire cómo Juan habla de los que son nacidos de Dios. Está hablando de los que han sido regenerados. El 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 5:4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan tiene muy claro eso del nuevo nacimiento, ¿verdad? Por eso en su evangelio él habla de que es necesario nacer de nuevo. Y en su epístola él habla de los que son nacidos, los que son nacidos aman, los que son nacidos no viven en el pecado, ¿verdad? Y está hablando del nacido de Dios, vence al mundo, dice. Se refiere al que ha sido regenerado. 4. En la regeneración, la persona experimenta, subraye, un cambio de afectos. Cambio de afectos. Lo que tu corazón quiere, lo que tu corazón anhela, cambia. El pecado que antes amaba, ahora es aborrecido. Anótelo. Aborrecido. Y la justicia que antes aborrecía, hoy es amada. Y dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva criatura, hermano, ahora ama las cosas de Dios y ahora aborrece el pecado. No es que ya no peque, pero ya no está dominada por el pecado. Ya no ama el pecado, ya no está de acuerdo con el pecado. Ahora está de acuerdo con Dios. En contra, le hace la guerra a su propio pecado. Esa es la nueva naturaleza que el Señor nos da. En el nuevo nacimiento Él nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón. 5. La persona que nace de nuevo deja de tener una actitud egocéntrica e incrédula. Subraye, egocéntrica e incrédula. Hay un cambio de actitud, ¿verdad? Ya no es egocéntrica ni incrédula. Dios le capacita para amarle a Él y al prójimo. Esa es la palabra ahí, prójimo. Así que hay un cambio de afectos, hay un cambio de actitud. La persona ahora está capacitada para creer, para arrepentirse, para amar a Dios, para amar y servir al prójimo. Vamos a ponerle asterisco al recuadro, por favor. Definición oficial de regeneración. Se la he dividido en 3 partes. Cada parte es un renglón, ¿verdad? Para tratar de memorizarla. ¿Cuál es la definición oficial? Ya vimos todo, ¿verdad? El Señor sopla vida, Él da un nuevo corazón, Él cambia los afectos, pero vamos a dejarla en un párrafo. Dice así: es la obra creadora de Dios mediante su Espíritu. Anótelo. ¿Qué es la regeneración? La obra creadora de Dios mediante su Espíritu, en la cual sopla nueva vida sobre el pecador, cambiando su corazón, abriendo sus ojos y oídos. En la cual sopla nueva vida sobre el pecador, cambiando su corazón, abriendo sus ojos y oídos. Y la última parte, capacitándole para arrepentirse y creer el Evangelio de Salvación. Y Luis Berkhoff agrega esto. Creer, la palabra ahí es creer. Luis Berkhoff agrega, y asegurándose de ello. ¿Por qué agrega eso Berkhoff? Porque si usted se fija, puede ser que ocurran en diferente tiempo.
¿verdad? Muchas veces usted nace de nuevo, es decir, Dios lo sopla nueva vida, inmediatamente usted oye el mensaje y se convierte. Pero también podría darse el caso en que una persona, el Señor sopla nueva vida, la persona tiene una gran sed de oír del Evangelio, pero pasan unos días y nadie le predica. Esa persona todavía no se ha convertido, pero esa persona ya el Señor la renovó por dentro. Ya está solo que alguien llegue y le hable del Señor y ya se convierte. O incluso puede ser que ella solita, la persona nace de nuevo, agarra una Biblia y ahora la entiende, porque ya vamos a ver por ahí que parte de esa regeneración es que ahora puedes entender la Biblia porque tiene ya la iluminación del Espíritu. Ya te dio un nuevo corazón, una nueva mente. Y ahora tú solito naces de nuevo con un tratadito, con una Biblia. O llega alguien, ¿verdad?, a predicar. Así que de nuevo, ¿cuál es? De memoria vamos a tratar de decir, es la obra creadora de Dios mediante su Espíritu, en la cual sopla vida sobre el pecador, cambiando su corazón, abriendo sus ojos y oídos, capacitándole para arrepentirse y creer al Evangelio de salvación, asegurándose de ello. En realidad, suena larga, pero en realidad está fácil. Yo le quiero dar unos minutitos, por favor, para que haga el intento de decirla de memoria. Trate de memorizarlo y se lo dice de memoria a su compañero o me lo dice aquí a la pantalla de memoria. Tenemos unos 2 minutitos. Adelante. ¿Cómo van? ¿Se la han aprendido? Sigue practicando. Definición de regeneración. ¿Lo intentamos decir juntos? Vamos a ver, pues. Dice así: es la obra creadora de Dios mediante su Espíritu, en la cual sopla nueva vida sobre el pecador, cambiando su corazón y abriendo sus ojos y oídos, capacitándole para arrepentirse y creer al Evangelio de salvación y asegurándose de ello. Amén. Ahora, ¿la quiere intentar decir usted? Es la obra ¿qué? Creadora de Dios mediante su Espíritu, en la cual sopla ¿qué? Cambiando su corazón, abriendo sus ojos y oídos, capacitándole para arrepentirse y creer el Evangelio de salvación y asegurándose de ello. Excelente, esa definición tenemos que conocerla, si es posible de memoria, ¿verdad? Esa es la regeneración. La regeneración, dice el 6, es un, subraye, cambio profundo. Es un cambio profundo que afecta la totalidad del hombre. Mire todo lo que es transformado a través de la regeneración. Cambia, para empezar, su intelecto. Subraye, intelecto. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, es el que no ha nacido de nuevo. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El que ya nació de nuevo. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Claro, porque ya se convirtió, ¿verdad? Ya el Señor lo salvó, pero es capaz de entender, es capaz de juzgar correctamente. Entender, a eso se refiere el verbo juzgar ahí, se refiere a que él puede entender, interpretar correctamente, llegar a una conclusión correcta de algo. Según de los Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, oiga, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Transforma tu intelecto, ha iluminado tu entendimiento para que puedas ver la gloria de Dios en la obra completa de Cristo, en el rostro de Cristo, en la faz.
Por tiempo nos vamos ya a la siguiente, cambia su voluntad. Subraya voluntad. Mire el Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, del seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Mire cómo dice el salmista, que el pueblo de Dios que ha nacido de nuevo se le ofrece al Señor voluntariamente. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién hace que yo quiera trabajar en mi santificación? ¿Quién hace que yo quiera darle la espalda al pecado y seguir a Cristo? ¿Quién renueva mi voluntad? El Señor. Por eso decimos que el Señor no obliga a nadie a amarlo. El Señor le da un nuevo corazón a la persona, para que esa persona quiera voluntariamente amarlo. Así que renueva el intelecto, renueva la voluntad. Y la última, cambia las emociones. Las emociones. Salmo 42:1. Vamos a ver todo lo que el Señor hace en las emociones. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La parte emotiva ha sido transformada y ahora anhelamos ser saciados en nuestro corazón con la presencia de Dios. Mire Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo son las emociones del cristiano ahora? Él es capaz de derramar lágrimas por su pecado, al ver su propia necesidad de Cristo. También por la situación de incredulidad del mundo es capaz de derramar lágrimas. Son las nuevas emociones del cristiano. Carga por el pecado propio o por la necesidad que hay de Cristo. Son las nuevas emociones del cristiano. Vamos a llenar el recuadro ahí, por favor, en mayúsculas. Sin regeneración no hay salvación. Sin regeneración no hay salvación. Si usted ve que me salto algunos versículos que están ahí en el estudio, les quedan de tarea y márquelos usted y los lee en su propia casa para que les sean de edificación, ¿verdad? En su propio tiempo. Si no hay regeneración, primero no puede haber salvación. ¿Por qué? Mira el 7. Debido a que el hombre está muerto, en delitos y pecados, jamás deseará siquiera ser salvo. Salvo es la palabra ahí. Y yo le pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada, porque está muerto. Si el hombre está muerto en delitos y pecados, no puede venir a Cristo, no puede caminar, no puede arrepentirse. Está muerto en delitos y pecados. A menos que la gracia de Dios lo alcance y lo regenere. Bueno, ya le sopla vida, entonces el hombre puede hacer todo lo demás en el poder de la gracia de Dios. Veamos lo que no puede hacer el muerto. No puede arrepentirse. ¿Quiere ver esto en la Biblia? Mire cómo el arrepentimiento es algo que Dios concede. Dice 2 Timoteo 2:25 que con mansedumbre, el siervo de Dios está hablando, ¿verdad? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es algo que el Señor concede y lo hace soplando vida en esos corazones. Si el Señor no regenera, no puede haber arrepentimiento. La persona no puede creer al Evangelio. Ese es el segundo puntito ahí. No puede creer el Evangelio. Si el Señor no lo regenera, no puede haber fe. Está muerto. Filipenses 1:29. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ahí se ve claramente que creer es algo concedido por Dios. Si el mismo Señor Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, creer en Cristo es algo concedido, es algo dado por el Padre. El Padre tiene que agarrarte y traerte a la fe en Cristo. Esa es la regeneración. Ok,
¿Qué más no puede hacer el muerto? No puede entender la palabra. Mire, yo a veces me pego yo solito cuando veo que el cristiano quiere parecer más un activista de causas justas que predicador del evangelio. Y yo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, que pongamos el dedo en la llaga y le digamos al mundano: el aborto es pecado, estás matando vidas inocentes. Es cierto, está bien, y hay que defender la causa justa, pro vida, está bien. Pero el cristiano, más que ser solo pro vida, el cristiano es pro vida eterna. Amén. Es decir, no podemos convencer al mundano que esté de acuerdo con la palabra si está muerto espiritualmente. Tenemos que orar que nazca de nuevo. Claro, tenemos que ser sal y luz. Tenemos que mantener nuestra postura justa, ¿verdad? Estar en contra de cualquier perversión del diseño de Dios para la familia, matrimonio entre hombre y mujer, y estos son los que tienen hijos, ¿verdad? Y cualquier perversión de esto, estar en contra. Pero los cristianos no estamos llamados a condenar, sino que estamos llamados, hermanos, a predicar el evangelio y que el Espíritu sople vida en esa persona. ¿Por qué? Porque dice el tercer puntito: no pueden entender la palabra, van a estar en contra de ti y de tus causas justas, porque el muerto espiritualmente no puede entender la palabra. Hay gente que se pone a debatir con el ateo. Está bien, ¿verdad? Tal vez los haces entrar en razón, pero recuerda que el ateo está muerto espiritualmente. Hay que predicarle el evangelio, hay que llamarlo a la fe en Jesús, al arrepentimiento, y sobre todo hay que orar que el Espíritu sople vida. El cuarto puntito: la predicación le parece locura. Le parece locura. El último: les es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, hermano, como conclusión práctica, tenemos que orar que el Señor regenere a las personas a las que les vamos a predicar. Que el Señor regenere a todos los que sostienen posturas anticristianas. Que el Señor cambie sus corazones. Amén. Abra sus ojos, como lo hizo con nosotros. Y nunca creernos más espirituales que ellos. Si de nosotros el Señor tuvo misericordia, y por eso es que hoy creemos. Si yo te preguntara por qué tú sí eres cristiano y los ateos no, y los otros que tienen otras posturas, ¿por qué? ¿Eres acaso tú mejor que ellos? ¿Eres más santo que ellos? ¿Eres más sabio que ellos? ¿Estabas más blandito que ellos? No, simplemente el Señor tuvo misericordia de ti, te regeneró, y por eso pudiste creer y venir al Señor. Ahora vamos con la segunda parte, el llamamiento. Dice así el B1: una vez regenerados, fuimos llamados por el Dios Trino. Una vez regenerados, fuimos llamados. Es la palabra ahí. Y mire usted cómo el Señor se refiere a los cristianos como llamados. 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Pedro 5:10: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mateo 11:28, vemos a Jesús llamando: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso sí, muchos van a ser los llamados, pero no todos vienen. Dice la Biblia: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los que van a obedecer el llamado? Los que han sido previamente regenerados. El Señor puso sus ojos sobre ellos, los regeneró. Entonces oyen el llamado y vienen. Juan 16, del 7 al 8: yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mire, mas si me fuere, lo enviaré. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo para llamar es convencerte que vengas al Señor. Ahora vamos a ver, póngale asterisco a la 2, por favor. Hay dos tipos de llamamiento. Hay dos tipos de llamamiento. Se los tiene que poner de memoria. El llamamiento externo, llénelo por favor.
externo y el llamamiento interno. Y me voy a adelantar un poquito, ahí viene la explicación después, pero me voy a adelantar. El externo es el que oyes con estos oídos o ves con estos ojos. Un tratadito, oyes una prédica, alguien te habla, ese es el llamamiento externo. Alguien le dice a tus sentidos, vení a Jesús, Él murió por ti, y tú lo recibes con los sentidos carnales, es el llamamiento externo. El llamamiento interno, ¿cuál es? El que recibes en tu corazón, el que te convence, y ese lo hace Dios. Llamamiento interno. Así que mire que la salvación realmente es obra de Dios. Él sopla vida y luego Él convence a tu corazón en el llamamiento interno. Amén. Vamos a ver algunas diferencias entre el llamamiento externo y el interno. El llamamiento externo es hecho por los hombres. Por los hombres. El interno es hecho por Dios. El llamamiento externo, dice la 4, puede ser, subraye, ineficaz. Puede ser ineficaz. Podemos predicar, pero la gente no se convierte. El interno siempre es eficaz. Siempre es eficaz. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Marcos 16, 15 y 16 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el llamamiento externo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí fue eficaz. Mas el que no creyere será condenado. Ahí está la prueba que ese llamamiento externo a veces es eficaz y a veces es ineficaz. Jesús nos dice, vayan y prediquen el evangelio. Llamamiento externo. Algunos van a creer, pero otros no. Ahí déjenle las cosas a Dios. Ustedes prediquen. A veces es ineficaz el llamamiento externo, pero el llamamiento interno siempre es eficaz. Mire usted por favor lo que dice el Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es eficaz. Todo lo que el Padre llama internamente, ese es eficaz. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice el 44 de Juan 6 siempre: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día posterior. Es decir, Jesús está diciendo, la manera como las personas creen en mí, dice Jesús, es que el Padre los trae. Y todos los que el Padre trae van a venir a mí. Y yo los voy a resucitar en el día posterior. Es decir, nos está asegurando la salvación. Así que nuestra oración debe ser, Señor, que nazcan de nuevo y llámalos eficazmente. Es un llamado irresistible el que hace el Señor al corazón, ¿verdad? Que es un respaldo a la predicación externa, es el llamamiento interno. Ese es el que tenemos que clamar que el Señor haga. 5. El llamamiento externo debe hacérsele a todos los hombres. La palabra ahí es hombres. El llamamiento externo debe hacerse a todos los hombres. El interno será hecho por Dios a los que Él quiera. Aquí la palabra es a quienes Él escogió. A quienes Él escogió. Mi hermano, Dios ya sabe de antemano quién lo va a aceptar y quién no. Dios sabe cuando Javier predique, cuando mi hermano Vitelio predique, cuando Carlos predique, cuando Ricardo predique, cuando el hermano Roberto predique. Esta y esta y esta persona yo lo voy a tocar y van a venir a Cristo. Entonces, el llamamiento interno va a ser hecho por Dios, a quien Él quiera. Nosotros le dejamos a Él eso. Nosotros le debemos predicar a todos los hombres. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso sí, ¿quiénes son los que van a creer? Los que el Señor ha escogido, los que Él ha... Mire cómo lo dice Hechos 13, los que Él ha ordenado. Hechos 13, 48. Vamos a leer, dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
¿Quiénes son los que creen? Los que están ordenados para vida eterna, los que el Señor llama. Mateo 22:14. Muchos son llamados y pocos escogidos. Esa parábola es impresionante. Si usted tiene tiempo, la lee en su casa. Está hablando de un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Invitó a un montón de gente y no quisieron llegar. Rechazaron la invitación. Y al final llegó juicio sobre esos homicidas, dice la parábola. Y mandan al criado y dice, invita a todo el que quiera venir. Y todo el que quiera venir debe entrar. Y se llena la boda con los escogidos de Dios. Es una parábola impresionante ahí. Pero al final termina con esto. Muchos son llamados, pocos escogidos. Es decir, el llamamiento externo va a ser para todos. Pero el interno se lo debemos de dejar a Dios. Amén. Vamos a la C. Vamos a estudiar un poquito el llamamiento externo. Y ahí está el resumen, ¿verdad? Hecho por los hombres, a todos los hombres, y a veces puede ser ineficaz. No por eso hay que dejar de hacerlo. ¿De qué depende? De Dios. Depende de Dios. Yo lo tengo que hacer a todos los hombres. Póngale asterisco a la 1, por favor, a la C1. Es la invitación. Llene ahí la palabrita, invitación, que recibe el pecador para venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Es la invitación. Dicho llamamiento llega, dice la 2, en palabras claras y comprensibles. Y ahí nos da ejemplos, ¿verdad? Evangelismo, prédica, anótelo, prédica. ¿Cómo más puede llegar el llamamiento externo? Un tratadito, Biblia, anótelo, Biblia. Le regalas una Biblia a alguien, eso lleva un llamamiento externo. La gente va a leer palabras claras. Un libro cristiano. Carlos Spurgeon tiene un libro precioso, chiquito, evangelístico, para regalarle a personas que quieras evangelizar. Solamente por gracia se llama, precioso libro. Una campaña evangelística, es el llamamiento externo, ¿verdad? Es una invitación que el pecador va a escuchar en labios de otro hombre o en palabras de otro hombre, ¿verdad? Mire qué importante esto. Subraya la 3. Todo creyente está llamado a realizarlo. Todos tenemos que hacer ese llamamiento externo a los demás. ¿A dónde lo dice? Bueno, Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí nos dice cómo, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, yo estoy con vosotros todos los días. Así que todo creyente tiene la gran comisión de hacer el llamamiento externo, de discipular a otras personas, de predicarles el evangelio. Póngale asterisco a la 4, por favor. 5 elementos que no deben faltar en un buen llamamiento. 5 elementos, los tienes que conocer. Confrontación amorosa de pecado, anótelo. Confrontación amorosa de pecado. Presentación clara del evangelio. Ya le voy a dar un ejemplo. Invitación para recibir a Cristo con arrepentimiento y fe. Dijimos confrontación de pecado, presentación del evangelio, invitación a recibir a Cristo. El cuarto puntito, promesa de perdón de pecado, salvación y vida eterna y comunión con Dios. Todo eso se promete en el evangelio. Perdón de pecado, salvación, vida eterna y comunión con Dios. Y la última parte, seguimiento para un discipulado en la iglesia local. El Señor no solo dice vayan y prediquen el evangelio, dice vayan y hagan discípulos. Hay que dar un seguimiento, hay que enseñarle, hay que bautizarlo, hay que acompañarlo. Así que mire usted cómo es un llamamiento externo eficaz. Primero, no le dices a la persona, ven a Jesús para que te
arregle el problema financiero. Ven a Jesús para que te dé salud. No, hay que hablar de pecado. Ven a Jesús porque eres pecador y necesitas el perdón de Cristo. Él es un Dios santo y nosotros no. Por eso necesitas a Cristo. Hay que hablar de pecado. El Evangelio. Dios nos amó tanto a pesar del pecado que se hizo hombre en la persona de Cristo. Vivió una vida perfecta. Siendo inocente murió en nuestro lugar. Resucitó al tercer día pagando por nuestros pecados. Pero no es suficiente, hermano, con exponer el Evangelio. Hoy hay que hacer la invitación. Si tú hoy pones tu confianza en el sacrificio de Cristo y te arrepientes, vas a recibir perdón de pecados, salvación, vida eterna y comunión con Dios. Hay una invitación y hay una promesa. Y luego, si la persona recibe a Cristo, se le invita a la iglesia, se le da un seguimiento, se le ayuda a que crezca en la sana doctrina, ¿verdad? Tenemos nosotros recursos para eso, su nueva vida en Cristo, el bautismo en agua, los life groups, son los estudios, ¿verdad? Semanales, los estudios bíblicos como este, para que el discípulo crezca y se ponga a servir. 5. Ya estamos casi terminando, hermano. Gracias por su paciencia. El llamamiento externo no solamente es el medio para llevar a los pecadores a la conversión. Dios usa el llamamiento externo. Pero también, hermano, deja sin excusas a los que se pierden. Anótelo. A los que se pierden. ¿Por qué quiere el Señor que se le predique hasta la última persona en la tierra? Porque la gente no va a tener excusa de decir, es que yo no recibí al Señor porque nadie me predicó, sino porque en su maldad rechazó la oferta bondadosa del Señor de salvación. Dice ahí, haciendo justa su condenación y evidente su corrupción y maldad al rechazar la bondadosa oferta de salvación. Entonces el llamamiento externo sirve para salvación y también para condenación. Tremendo, ¿verdad? Que no haya excusa. Romanos 1 dice que nadie tiene excusa, porque el Señor se revela aún a través de la naturaleza. Esa es una forma de llamamiento externo que el Señor hace, a través de su revelación general, la naturaleza, la conciencia que nos acusa, ¿verdad? La historia. Pero más todavía cuando ha habido un llamamiento externo explícito a venir al Evangelio, a arrepentirse, confrontación de pecado, ahí sí que no hay excusa, ¿verdad? Y terminamos con el llamamiento interno. Ahí está el resumen, ¿verdad? Hecho por Dios a los que Él escogió y siempre es eficaz. Cuando Dios dice, vos vení a Cristo, nadie le va a decir que no. Si no, pregúntenle a Mateo, colector de impuestos, pregúntele a Zaqueo, pregúntele al apóstol Pablo, pregúntele a Pedro, pregúntele a quien usted quiera, a los que éramos más terribles y decíamos, antes muerto que pastor. Cuando Dios dice, venga para acá, papito, vas a venir por las buenas o por las malas, porque es irresistible, ese llamamiento es eficaz. Amén. Ponga el asterisco a la 1. Es el poder de Dios que aplica la palabra. Aplica la palabra al corazón mediante su espíritu, respaldando la predicación y haciendo que el pecador esté atento y receptivo. Respaldando la predicación, haciendo que el pecador esté, subraye, atento y receptivo. Mire esto, pues. Pero nosotros predicamos a Cristo, estoy en 1 Corintios 1, 23 y 24. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Los que el Señor le ha hecho llamamiento interno. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mismo mensaje que para unos es locura o que para otros es mentira, tropiezan en él, para los que el Señor llama es la verdad y es la sabiduría de Dios y es el poder de Dios. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cuál es la diferencia en el oyente? El llamamiento interno. Se parece, ¿verdad, hermano?, a la regeneración, pero en la regeneración el Señor sopla vida, es preparando
el corazón para que oiga. Todavía no ha habido un llamamiento. Mientras que en el llamamiento interno, la persona escucha el mensaje predicado y en su corazón lo cree. Amén. Tiene que ver ya con la predicación de la palabra. Esa es la gran diferencia. La regeneración es un acto preparatorio y el llamamiento es un acto que ya está relacionado con la predicación. Oye con los oídos, cree con el corazón. 2. Y con esto nos despedimos ya por hoy. Dios, por medio de su Espíritu, convence al pecador. Convence al pecador para que quiera venir a Cristo y lo invita a estas cosas. Mire el llamado interno, ¿a qué es? Es un llamado al compañerismo con Cristo, a la libertad, a la paz y a la santidad. A eso nos llama el Señor cuando atrae nuestro corazón. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, llamados al compañerismo. Gálatas 5:13, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos unos a los otros, ¿verdad? El Señor nos llama a ser libres del pecado, libres para servir, libres de la ley, por supuesto. 1 Tesalonicenses 4:7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamamiento interno de Dios. Hoy hemos aprendido, primero Dios te regeneró y luego Dios te llamó y además mandó a alguien a que te predicara el evangelio. Toda la gloria en la salvación le pertenece al Dios de los cielos, al Cristo de la gloria. Vamos a orar. Gracias por este estudio bíblico, Señor. Permite que podamos unirnos dentro de un ratito en la cadena de oración de las 9 de la noche y que te demos gracias por habernos hecho nacer de nuevo, por haber soplado vida en nosotros, por habernos regenerado y después habernos llamado. Gracias por las personas que usaste, por los medios que usaste para predicarnos. Permite, Señor, que el llamamiento externo llegue a través de redes sociales, de Facebook, de nuestro testimonio, pero sobre todo, Señor, llama a los que tú has escogido, convéncelos que vengan a la comunión con tu Hijo Jesucristo, así como lo hiciste con nosotros. Ten misericordia de los perdidos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.